Añane. Nakabe maru te no shanika payeni amenajeta pinar kapchektaiti pseghet antapina biseke Amazonia ki. Tema ehatitamaru te anampitseki Perú. Pues hasta kota pinar kapchektaiti pamino programa ka ashi añane tamecha amenabakeriru ñaka titulares. Hoy, en Ashi Añane, visitamos el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma, lugar que fomenta el cuidado de las especies naturales. En la Semana de la Educación Ambiental, conversamos con un representante del Ministerio del Ambiente que nos explicará las diversas actividades a realizarse. Rocío Trujillo, de AIDESEP, nos detalla la importancia del trabajo que realizan los defensores ambientales en nuestro país. Conoceremos la Expo Indígena, donde emprendedores de pueblos originarios nos muestran sus innovadoras propuestas. Esto y mucho más en los próximos minutos. Quédese con nosotros, que aquí empieza Ashi Añane. Anta Museo de Historia Natural de Meiroente Ashi Universidad Ricardo Palma, ari oseca koyetiri mekoka educativo poñasta científico, ari otima yetiri salas, que mitachari mekoka zoología, botánica, paleontología o poñasta vida marina. Ayota kopero tanjaro itamenche iroñaka amenabakero oka nota. Muy buenos días con todas y todos. Estamos aquí en el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. Quien les habla es la directora del museo. Mi nombre es Mercedes González de la Cruz. El Museo de Historia Natural se creó en el año 1991. El objetivo de la creación del museo fue para conservar las colecciones que se traía del campo con los alumnos y profesores, y esas colecciones se tenía que guardar de alguna manera, de tal forma que la doctora Vera Alemán fue la que inició o fue la gestora, diríamos, del museo. Nuestro museo tiene una temática, y la temática es sobre la evolución. Solamente aquí en el área de paleontología está desde el punto de vista cronológico, pero ya hablando de la biodiversidad actual, nuestra exposición está en base a la evolución, de tal manera que empezamos justamente con organismos más simples en la exposición, y los más simples cómo van a ir adaptándose a diferentes medios para llegar luego a lo que nosotros conocemos a los animales vertebrados. Y en la parte de vertebrados, nosotros tenemos animales importantes que son vulnerables actualmente, ¿no? Como es el cóndor, como es el coatí y como es el perro de monte, que son los ejemplares que tenemos que cuidarlas, protegerlas, porque forman parte de un ecosistema. En el área de botánica también está la exposición en base a la evolución, empezando desde los organismos unicelulares, como son las cianofitas, ¿no? Y luego vamos a ir viendo cómo se van a ir adaptando de acuerdo al ambiente, ¿no? Entonces, como que inicialmente estuvieron en el agua, luego pasaron a una etapa de fango y luego pues a la tierra firme. Entonces tenemos una diversidad justamente debido a la adaptación al medio ambiente.
Sí, la conservación está fundamentalmente en base a los grupos taxonómicos, ¿no? Cuando yo digo grupos taxonómicos, por ejemplo, no va a ser lo mismo conservar vertebrados que invertebrados. Las plantas también tienen su forma de conservación. Entonces, por ejemplo, en el caso de las plantas, mediante los herbarios, en los animales, mediante taxidermias, mediante osteotecnias, también tenemos en líquido, ¿no? Entonces son formas de conservación. Como nuestro fin fundamental del museo es la sensibilización y concientización del público en general sobre la conservación de nuestros recursos naturales, de la biodiversidad, y también yo quiero agregar algo más, no solamente la diversidad biológica, sino también la diversidad cultural. La idea fundamental es que la gente, cuando venga, los visitantes, el público en general, salga con una actitud diferente, con una actitud de cambio, con una actitud de cuidar y proteger el medio ambiente, porque de lo contrario vamos a estar siempre con esa crisis ambiental y el cambio climático que afecta prácticamente a la humanidad. Los museos cumplen un papel muy importante en lo que es la investigación de qué especies están, por ejemplo, son vulnerables o están en peligro de extinción. También tenemos la importancia de la conservación mediante los registros documentales que tenemos, y también en la educación. Vengan al museo, porque solamente conociendo a los recursos naturales, conociendo en este caso a los animales, a las plantas, a los fósiles, a los microorganismos, podemos nosotros proteger, conservar. Algo que se ve, se conserva, se valora. Estamos aquí en el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma, en la avenida Benavides, 5440, dentro de la universidad, en el primer piso de la torre central que le llamamos. Nosotros estamos atendiendo de martes a domingo, de 9 a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde aquí en esta universidad. Los esperamos. Kameta okanda kotiroñaka oineja kanda kiruka museo. Y yo ta coopero tan charori tema ejatzita ar otzima yeti especies naturales. Llama venta kotay tan charori kanse oka protección del medio ambiente. Ariri kameka jajeti yora historia hetatsiri tema irirori payeni otzima che llama venta kocharo okanda kotara tzimaya tatsiri ejatzita ninta pero chirori iroñaka oka ciencias naturales. Llama venta kocharo y cada gente isek hetenda irirori payeni. Apata tseno shaninka poya kotawakena tema no ken aken tata kotachero ayota kotancharo cuando kotiroñaka semana de educación ambiental yo taco pero chirori poca che ken tata kai ayota pero tancharo tema irinti del Ministerio del Ambiente con la que no piaje pa. ¿Sabías que pillo timpa? ¿Sabías que cada persona puede reducir hasta 150 kilogramos de residuos al año simplemente separando correctamente sus desechos reciclables? ¿Sabías que pillo timpa? Apita bajerota programa, capchequita y de kai que vantachana a Raúl Marcos Leandro, tema irinti, director de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente, y que en quitata cachos cuanta cota iroñaca, Semana de Educación Ambiental. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal, Cintia?
Pues como cuando con iroñaca, paitame ikimo shiro, pero tentaro iroka, meka paito cuaco taitri, yo en hija canta meka semana aquí de educación ambiental. La Semana de Educación Ambiental es una semana, la cuarta semana de octubre de cada año. Entonces, en esta semana se reflexiona sobre los problemas, los desafíos ambientales del mundo contemporáneo y de manera especial del país, de nuestro país, ¿no? En este año estamos llamando la atención sobre dos temas importantes, tres temas, ¿no? La biodiversidad, el cambio climático y la contaminación. Son tres desafíos que afectan al mundo contemporáneo y en especial al Perú, ¿no? Este año tenemos la COP30 de cambio climático que se va a realizar en Brasil, en Belén. Entonces, en el marco de ese evento también enorme, vamos a reflexionar con la ciudadanía en general sobre el cambio climático, ¿no? Cuando lo que doña canta y antaweren spayeni ehatsita campinan spayeni ara meka otima que doña caña kutagiro meka ora meka semana kika. A ver, la Semana de Educación Ambiental en este año tiene un lema principal, que es por el ambiente, sé consciente. Y este mensaje está vinculado con los tres desafíos ambientales principales del mundo contemporáneo y de manera especial del Perú, ¿no? Estos tres desafíos son el cambio climático, la diversidad biológica, la pérdida de la diversidad biológica y la contaminación ambiental. Entonces, en el marco de estos tres grandes desafíos, queremos comprometer a la ciudadanía en general a desarrollar actividades específicas y, sobre todo, llamar al compromiso de las personas sobre cuáles son sus acciones específicas en el marco de estos tres desafíos. Por ejemplo, respecto de la disminución de la diversidad biológica, lo que queremos es conservar la biodiversidad, recuperarla. Entonces, para eso, ¿qué cosas tenemos que hacer? Acciones concretas, ¿no? Actividades concretas. Por ejemplo, si estamos en periodo de veda y se nos antoja un camarón, un chupe de camarones, no hay que comprarlo, porque los camarones están en periodo de veda. No vamos a exigir al restaurante que nos lo traiga, porque estamos en periodo de veda y debemos respetar eso. Porque si no, si nos lo vamos a comer, el próximo año ya no tendríamos camarones y así se acabaría. Entonces, por ejemplo, en la venta respecto de los animales silvestres, hay mucho comercio de animales silvestres. Los animales silvestres tienen su propio hábitat, no podemos tenerlos en la casa. Para la casa tenemos los animales domésticos, domesticados, ¿no? El gato, el perro, etcétera, ¿no? Entonces, para conservar la biodiversidad tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, ¿no? Luego, para mejorar el cambio climático o llamar la atención sobre el cambio climático, tenemos que pensar en cuáles son las acciones que están contribuyendo al cambio climático. Tenemos que poner atención también en lo que es las acciones vinculadas con la mejora de la calidad del aire, ¿no? Y eso tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Para mejorar la calidad del aire, por ejemplo, ¿qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que reducir las emisiones. Y una manera de reducir las emisiones es, por ejemplo, utilizando cada vez menos transporte que usan combustible fósil. Y para esto, ¿qué cosas podemos hacer? Caminar, por ejemplo, más. Si son trechos pequeños, obviamente caminar. Si son trechos más grandes, podemos usar bicicleta. O podemos usar patines, ¿no? O podemos usar finalmente el bus o el tren eléctrico, en fin, en la ciudad donde estemos, ¿no? Entonces, eso implica cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres, ¿no? Utilizar también combustible menos contaminantes, ¿no? Combustibles más limpios, ¿no? También es una manera de contribuir con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y en tercer lugar, también lo que podemos hacer es reducir o mejorar la práctica de separación de residuos sólidos. Eso contribuye también a los problemas ambientales. Esto implica que, por ejemplo, tenemos que empezar en nuestro hogar a separar los residuos. Como han visto ustedes, hay tachos
de color negro, tachos de color verde, tachos de color rojo, por ejemplo, ¿no? Los verdes son aquellos contenedores o tachos donde deben ir todos los residuos que se pueden aprovechar, los desechos que se pueden aprovechar después. En el negro, aquello que no se puede. Y a veces también hay contenedores o tachos marrones. Ahí se van colocando los residuos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Esos que generan olor, que generan putrefacción, ¿no? Entonces, en los tachos de color verde hay residuos que se pueden aprovechar. Pueden ser insumos para hacer nuevas cosas. Entonces, esos insumos, a su vez, ya contribuyen a que no estemos talando bosque, por ejemplo, respecto a los cartones, los papeles. No vamos a hacer que se talen más bosques, vamos a evitar eso. ¿Por qué? Porque vamos a reutilizar esos insumos como nuevos productos para desarrollar nuestras actividades, ¿no? Entonces son las 3 acciones que podemos hacer, ¿no? Skama cuando kote doña ka metacotan spaye meka ayatana quiero hanta ara meka ora oka que oka Semana de Educación Ambiental ara meka antanan pitski payeni sekhetin tamaro eteni y ora inam sikatiri payene ehatitas kokwada kochame koka maro etene ecosistemas. La educación ambiental provee muchos elementos, ¿no? Primero, lleva información a las personas, a la ciudadanía. Lleva información ambiental, ¿no? Para superar a veces algunas creencias, algunas prácticas antiguas que no son muy ambientalmente sostenibles, ¿no? Por ejemplo, la quema de bosques o de rastrojos o de hierbas a veces generan peligros, incendios forestales, por ejemplo, cuando tranquilamente se puede reaprovechar esos residuos de otra manera, convirtiéndolos, por ejemplo, en abono más orgánico, ¿no? Entonces, lo primero es, lleva información a la ciudadanía. Segundo, con esa información, ¿qué puede hacer la ciudadanía, la gente? Puede desarrollar prácticas, negocios pequeños, que se llaman biocomercios o econegocios, ¿no? Por ejemplo, con los residuos se realizan otras acciones o se pueden juntar para luego vender estos residuos. Hay 5.000 familias vinculadas al reciclaje que también pueden mejorar sus ingresos y así llevar mayores ingresos para satisfacer las demandas de sus hijos, de sus familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que traen beneficios específicos para las comunidades, pero también para el ambiente, porque desarrollan un ambiente más limpio, más saludable, permite eso, pero al mismo tiempo también permite el equilibrio de la naturaleza, porque al desarrollar estas acciones generamos un mejor equilibrio, un mejor tratamiento, una mejor relación entre las personas y la naturaleza, ¿no? Bueno, el Ministerio del Ambiente es el órgano rector en materia ambiental. En ese sentido, fija los contenidos, ¿no? Las prioridades, los temas ambientales a nivel del país. Entonces, en ese sentido, trabajamos de manera directa con el Ministerio de Educación, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con las empresas inclusive, y con las organizaciones de la sociedad civil, para poder trabajar los contenidos con estas entidades. Entonces, en esta semana queremos reflexionar con todas estas entidades para ver qué cosas podemos hacer de manera institucional, ¿no? Respecto de la mejora de nuestros comportamientos ambientales vinculados con estos peligros que hay respecto de la diversidad biológica, respecto de la contaminación por los residuos sólidos y respecto de una mejora de la calidad del aire, ¿no? Familias, organizaciones, o matancharo meka oka akagotero oka meta pero tanchari antetero oka antaweret payenika maro etene osarent tekika. Bueno, las escuelas tienen un potencial enorme. Estamos hablando de casi, y en general, ¿no? Las instituciones educativas, estamos hablando de más de 50.000 escuelas en el país, ¿no? Hay más de 8 millones probablemente de estudiantes y entre este conjunto de personas en esta semana vamos a reflexionar también en los diferentes grados con diferentes actividades a través de los comités de educación ambiental y gestión del riesgo, de las brigadas, ¿no? de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres,
para poder ver qué cosas, qué acciones podemos desarrollar en esta semana, y no solamente en esta semana, sino a partir de esta semana, durante el resto del año que nos queda, y en general, a partir de ahora en adelante, ¿no? Por ejemplo, sí podemos separar los residuos en la escuela. Y en la escuela hay espacios específicos que se llaman los rincones ambientales, por ejemplo, donde se pueden ir depositando de manera separada los residuos que se van generando, ¿no? Y luego la municipalidad los recoge bajo un programa específico que se llama el programa Recicla. Entonces, con esos programas, las municipalidades recogen los aprovechables y los transportan para los centros de valorización, y dentro de estos centros de valorización ya se reaprovechan estos residuos, ¿no? Entonces, hay un trabajo importante con las escuelas, pero igual también con las universidades, ¿no? Las universidades están incorporando en sus procesos sustantivos, por ejemplo, en la investigación, en la formación, en la responsabilidad social, también están desarrollando acciones de educación ambiental. Y, por supuesto, el resto de entidades también, las empresas, están firmando con nosotros los acuerdos de producción limpia. Y dentro de los acuerdos de producción limpia se incorporan acciones educativas que las empresas se comprometen a desarrollar con su entorno en la comunidad, ¿no? Y, por supuesto, los gobiernos regionales, los gobiernos locales están desarrollando sus programas de educación, cultura y ciudadanía ambiental. Y a través de esos programas, obviamente, trabajan con sus vecinos, trabajan con la ciudadanía para poder desarrollar estas acciones a través de campañas específicas, ¿no? Paso anche Raúl. Paso aunque. Aquí me quiere Raúl no shanin que capchequita de que te maca meta y que en esta acá que otima ama venta coge jaro asai que tinta aroka anam bits de que antami shipayen tima yata tsiri. Arriba no shaninka. También doña que también ya me la va a roca secuencia tan ashaninka como tú. Tan ashaninka como tú. Pishiyana, nashaninka tika. Nacabé, Saicajeta Tsimi Cametza, Nopaita Pablo Ruiz de Castilla García, trabajo en la área de difusión y soy monitor de los elencos artísticos de la Escuela Nacional del Folclore José María Arguedas. Y soy tan achánica como tú, porque a mis estudiantes los educo para que cuiden nuestras tradiciones y también la biodiversidad de nuestro país. ¡Jatana! Ashaninka como tú. Pishiyana, nashaninka tika. No paso anche antaruete. Paolo. Maruete ni no tzipamintari payeni pisaik hezen anta. Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, Pau que cameta, estaba cogida. Voy a botar que no shaninka cora que no piajeta pa. Apita bajo otro programa, capchequete de Cauquimantanchana, Rocío Trujillo, de Meiroense y Dori, Antawete ara asesora legal de AIDESEP. O quien quitata calles, cuando cote iroñaca, amena coyetri maruete ni llora defensores ambientales. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Cintia? Muchas gracias por la invitación. Como cuando cote iroñaca, oka. Abishmoyetri maruete ni llora defensores ambientales, acá sai que anamsik Amazonía aquí, pantawetira anta AIDESEP, que cuando cota más. Sí, lamentablemente la situación de los defensores ambientales indígenas cada vez es más alarmante, mucho más preocupante, debido a una violación sistemática que sufren
respecto a los derechos colectivos que los tratados internacionales han reconocido. Lamentablemente, las cifras que dan cuenta desde la base de datos de AIDESEP es que a la fecha, desde el 2013 al 2025, existen 35 defensores indígenas que han sido asesinados debido a la defensa de su territorio. Y esta situación cada vez se va agravando. Amena kota kero ka iroñaka oka Global Witness. Okanda que anambits de que katema okari pero ta que meko oña añako yeta kero ka meka kari pero tan spayeni irashimaro etene yura atsiri payeni ama venta kota rori ipatsite isaika hetzinta. Skama okanda kota ka iroñaka meka Abishmo pero tzirori anta maro etene nampits payeni amazónicos. Sí, es muy preocupante este informe que emite Global Witness respecto a los peligros que enfrentan, en este caso, los defensores indígenas ambientales. Por ello, es una situación muy alarmante, muy preocupante, que a la fecha sigan siendo asesinados nuestros defensores indígenas que defienden eso, el ambiente, que es un ambiente no solamente para los pueblos, es un ambiente justamente para la defensa de la vida de nuestras generaciones futuras. Pantawa etzinta iroñaka pamena koetrimaro etene irirori payeni ara área legal que anta Paitama meka ora abishmo yetimiri meka ora pomaretans payeni ara meka irashim pamena copero tanchariri maro eteni yoka pueblos indígenas aisatita yamena pero tanchari otsima pero tanchari meka okapa itachari justicia ara abishmo yetiri meka irirori payeni oka osarians paye. Sí, desde el área legal lo que hemos evidenciado primero es el tema de hay un desconocimiento respecto a cuál es el marco jurídico que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Muchos funcionarios, ya estamos hablando funcionarios de, por ejemplo, los ministerios, pero también jueces y fiscales desconocen estos derechos amparados no solamente en la Constitución política del Perú, sino también en los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, no solamente basta que se titule los territorios de los pueblos indígenas, sino también que se registre. Por ejemplo, en el caso Sahueto, que es un caso emblemático que desde AIDESEP hemos asumido, hemos visto que hay un desconocimiento por parte de los operadores jurídicos, pero esto a su vez, ¿no? se evidencia, ¿no? en esta brecha en implementar estos derechos ya reconocidos en los tratados, en las normas que en este caso deberían incorporarse y respetarse en estos espacios de los operadores jurídicos. Pero por otro lado vemos también muchas brechas en el sentido de que son los pueblos indígenas que tienen, por ejemplo, ¿no? el derecho a la participación en estos procesos. Ahí también vemos que muchos de los funcionarios desconocen tanto el derecho a la consulta, el consentimiento, a la participación. Entonces, desde el área legal, desde AIDESEP, venimos a través de distintas reuniones con entidades del Estado que se fomente ese respeto, que es lo que demandan los pueblos indígenas, que se respete estos instrumentos, que se respete su derecho intrínseco, como por ejemplo el derecho consuetudinario, que señala el respeto a las funciones jurisdiccionales, ¿no? que la Constitución refiere en el artículo 149. Sin embargo, vemos que cuando, por ejemplo, las autoridades indígenas denuncian la invasión de terceros en sus territorios, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial piensa que es cualquier denuncia. Y hay que, en este sentido, reconocer que la Constitución reconoce ese respeto a la justicia indígena. Entonces, se requiere, ¿no? que se puedan fortalecer las instituciones y que se pueda reconocer estos derechos ya establecidos en estos instrumentos internacionales. Pero también hay
un problema con el tema del acceso a la justicia. Por ejemplo, el caso Sahueto es el primer caso que ha llegado a esta segunda instancia. Tenemos otros casos de defensores indígenas que aún todavía continúan en la investigación fiscal. Entonces, estamos luchando frente a un poder de economías ilegales que va a intentar por todos los medios que estos casos, que estas denuncias sean archivadas y que no haya un verdadero acceso a la justicia. Timatsma iroñaka oka mecanismos mabenta kotanjari de maro etini meca yoka picantri yora defensores ambientales ara Timatsma iroñaka amenako pero tidini irori payeni ipinga tanjari ara meca maro etini yora líderes indígenas. Bueno, en el Estado peruano, en efecto, desde el 2021 hay un mecanismo intersectorial de protección de defensores de derechos humanos. Sin embargo, desde las organizaciones indígenas y desde IDECEP, lo que hemos venido solicitando es que ese mecanismo pueda contar con la participación más efectiva de los pueblos indígenas y de sus organizaciones representativas. Y esto en el marco del artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, que señala de manera clara la participación de los pueblos indígenas o de sus instituciones representativas antes, durante y después de cada proyecto, cada programa que los vaya a afectar. Sin embargo, lo que vemos es que lamentablemente esa participación que se da no se da de manera efectiva. Ahora, por otro lado, también tenemos que este mecanismo no cuenta con el presupuesto suficiente para adoptar las medidas que ya se ha establecido en la norma. Otro de los problemas que también tenemos es que por más mecanismo que el Estado va a implementar, si no se abordan los problemas estructurales, lamentablemente no vamos a encontrar ningún mecanismo que vaya a proteger, en este caso, a los defensores indígenas. Y cuando hablamos de los problemas estructurales, quiero señalar que son justamente este otorgamiento de concesiones forestales, concesiones mineras, lotes petroleros, que se imponen, ¿no?, sin respetar el derecho a la consulta, el consentimiento de los pueblos indígenas. Pero además, recordemos que los pueblos indígenas también tienen su mecanismo propio de protección. Por ejemplo, tienen guardias indígenas, tienen sistemas de seguridad indígena que han sido los propios pueblos debido a estas amenazas que van aumentando, que se han organizado. Entonces, lo que estamos planteando desde IDECEP y solicitamos en este caso al Estado es que haya un nivel de coordinación entre ambos mecanismos. El mecanismo que ha establecido el Estado, pero también el mecanismo que surge de los pueblos indígenas. Ambos mecanismos tendrían que entrar en un nivel de coordinación y de respeto mutuo a fin de buscar un mismo objetivo, que es la defensa de la vida y la integridad de los defensores indígenas. Doña Capaitama, Skokanjro Antiri Doña Antawairen Ska IDECEP, ara meca, amenaco pero ara legalmente meca maro etini yoka, ara Saiga heta tsiri paine anta inambit steki payeni, Skokana kota iroñaka, overa kota oka antawairen payeni anta yetiri, aisa tita, amenacota quero, oyota kota quero ma. En principio, IDECEP, como una organización nacional indígena que viene representando a más de 2.439 comunidades nativas, a 109 federaciones y a 9 organizaciones regionales, primero viene haciendo la defensa de casos emblemáticos como por ejemplo el caso Sahueto, que es el primer caso que llega a una segunda instancia con una sentencia que confirma la pena o la condena a 4 responsables del asesinato de 4 hermanos indígenas de la comunidad Alto Tamayo Sahueto. En esa sentencia lo que hemos logrado es que, por ejemplo, el Poder Judicial reconozca que Edwin Chota Valera, que no solamente era el presidente de la comunidad, sino era un líder indígena que defendía su territorio. Pero además, el caso Sahueto lo que manda es un mensaje de que las organizaciones indígenas, acompañadas en efecto del equipo legal, van a buscar la justicia
pero una justicia que no solamente tenga que ver con un tema de reparación individual, sino también colectiva, de acuerdo al marco jurídico. Pero por otro lado, desde AIDESEP se tienen varios programas, como por ejemplo el programa de titulación. Recordemos que a la fecha hay una brecha inmensa porque tenemos a comunidades indígenas que, a pesar de ser reconocidas, todavía no tienen sus títulos de propiedad. Y para eso hay un programa de titulación en AIDESEP que venimos apoyando y coordinando con los gobiernos regionales a fin de que se pueda lograr la titulación, pero también el registro de dichas comunidades. Solo así vamos a poder tener una seguridad jurídica para los pueblos indígenas. Pero por otro lado también tenemos varios programas, como por ejemplo el programa Defensores, el programa de mujeres indígenas y otros programas que desde AIDESEP, gracias a la cooperación internacional, venimos fomentando y fortaleciendo en coordinación con otros sectores. Skamaukanta kochari, Shintsini Oka, Yamena Cooperotay, Tanchari Rimaro, Etiniyora, Defensores Ambientales, Ejachita, Otzimanchari, Oka Metate, Oka Justicia Ambiental, Anta Arameca, Irirori Payeni, Ama Meta Kotaruri, Kanda Heti, Sai Heti, Irirori Payeni. Es importante entonces que desde las universidades se enseñen los derechos de los pueblos indígenas. Sabemos que lamentablemente en muchas universidades se desconoce. Entonces tenemos a funcionarios que no conocen ni siquiera cuáles son estos derechos ya establecidos desde hace mucho tiempo en el Convenio 169. Pero también necesitamos que haya un nivel de coordinación entre las autoridades de la justicia indígena con las autoridades de la justicia ordinaria. Si bien el artículo 149 de la Constitución señala y reconoce, por ejemplo, la justicia indígena, vemos que a la fecha ese reconocimiento de la justicia no es respetada. Y desde las organizaciones también se necesita fortalecer cada vez más a los miembros, a las organizaciones regionales en los derechos de los pueblos indígenas. Solo con estos cambios vamos a ver por lo menos un avance en la protección de la vida y la integridad de nuestros defensores indígenas. Pasonki Rocío. Pasonki Cintia. No shaninka, akema kero Rocío, tema oñana ta comenta que me ka o cuantro hay de sep antro cuanta werense ama meta coyeta limaro eteni yura defensores ambientales ochismache ama meta cocharo hay pachite asai hezanta aroga payeni anta antamishi aribe no pasón itana jerota Municipalidad Santiago de Surco Opañashta Parque Ecológico Voces por el Clima Aba que cameta Oshtobaco Tanchari, programa Ashi Añane. Voy a ver coreografía Hitapay. Aprendiendo Ashaninga. Ayoter Ñane Ashaninga. Educación. Yometanzi. Educación. Yometanzi. Energía. Shintsitanzi. Energía. Shintsitanzi. Luz. Ota comento tzi. Luz. Ota comento tzi. Ahorro. Oaron tanzi. Ahorro. Oaron tanzi. Viento. Tampia. Viento. Tampia. Aprendiendo Ashaninga. Ayoter Ñane Ashaninga.
Apita va a otro programa, tema producción, ojada que aquí van a estar meca oca, Expo Indígena y poca yeta que meca yoka productores payeni yo en ha canta jeta charori y dirori pan jeta llama que lo anta y van aquí payeni pimantan chari y de te payeni tema identi yoka pueblos indígenas del Perú tema ara pimantan manchari y de payeni y ayuda con tan chari también se doña amena va a nota. Buenos días, mi nombre es Shuar Velázquez, soy presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú. Soy originario del pueblo ancestral Ahuajunhuampis. Me da gusto estar acá con ustedes, compartir nuestro trabajo y las proyecciones que tenemos los próximos años. La Expo Indígena busca ser un espacio para darle esa visibilidad necesaria a este sector y articular sus productos, sus esfuerzos y también sus inquietudes con el mercado peruano e internacional. La Cámara, nuestra entidad, que es una organización nacional abocada exclusivamente a temas de comercio, promueve 5 líneas de negocio con pueblos indígenas amazónicos. Uno es toda la línea de billutería, ¿no? Ustedes han visto tanto en Lima como en otras regiones como el pueblo Shipibo, por ejemplo, en este caso, trabaja ya hace miles y miles de años la billutería basada en las semillas propias del bosque. La segunda es la línea de carnes y pescado. En las comunidades de nuestra Amazonía, como en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria y otras reservas que tenemos en el país, hay recursos propios en los ríos y en el monte, como paiche, en el caso del monte, como carne de sajino, etcétera, etcétera. Tenemos emprendimientos que también promueven estos insumos que son muy buenos para el consumidor local como para el consumidor externo. La tercera línea es toda la línea de superfrutos, ¿no? Ustedes conocen y conocemos el famoso aguaje. Nosotros lo llamamos en nuestra institución y en nuestras actividades como el árbol madre. El aguaje es una palmera que protege la biodiversidad en nuestros territorios. ¿Por qué? Porque también son sumideros de carbono, ¿no? Pero además de ser sumideros, sus frutos sirven para el consumo, para la bebida. La cuarta línea de negocios es todo lo que es la moda, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo Shipibo que acabamos de mencionar tenemos el arte quené, ¿no? Que es una técnica milenaria de este pueblo indígena que hoy en día está saltando a la industria de la moda, no solo la moda, digamos, de llano, sino una moda de alto nivel, ¿no? Y la quinta línea de negocios es toda la esfera de los cafés y los chocolates, ¿no? El pueblo Ahuajún, especialmente en el norte de nuestro país, impulsa el cacao. Los beneficios que genera una actividad como la Expo Indígena son varias. Uno es que estas comunidades tienen la posibilidad de interactuar directamente con el comprador, cosa que si están en el territorio no sucede o sucede difícilmente. Nosotros impulsamos 3 reglas para hacer negocios. 1, nuestros productos vienen de cero deforestación. 2, son productos orgánicos que no usan ningún tipo de químicos. Y 3, son productos hechos con conocimientos milenarios. La Expo Indígena contribuye a la preservación de los conocimientos milenarios a través del impulso de los bioemprendimientos o la bioeconomía que lideran las mujeres y los hombres que habitan en los territorios. En estas actividades es que se refleja el conocimiento y cómo se preserva. Y la Expo Indígena lo que busca es visibilizar, busca posicionar los productos. Es una nueva forma de que nuestras sabidurías ancestrales no se pierdan con el tiempo.
Esto es una oportunidad que nosotros estamos llevando a cabo y para el año que viene esperamos congregar a más actores y por supuesto queremos seguir internacionalizando este evento para que otros pueblos indígenas de otras naciones nos visiten y el comercio de las comunidades y el comercio ancestral sea mucho más grande y eso va a beneficiar a la Amazonía, a sus habitantes y naturalmente a todos los peruanos. Y para cerrar, Pataeno, Yatsuneno, Umangeno, Hutzawanta Hui, Itzinkahi, Wahi, Itakangnun. Tuhante mihan minanui atumi wedanesam, ihanesami, ihun hasinchimaha, hu takata hu ish, imtikamitusan bakua samin, hui ikirhetumaku ipahimi 2026, sinchimaha ishkam omun expo indígena takasmi, tikish instituciones en Aoshka y pamitusanuna takuchichaje. Nukete sikwashat, muchísimas gracias. Acabo de decir en mi lengua que estoy muy agradecido por estar acá y compartir con ustedes el trabajo que desarrollamos y por supuesto invitando para el 2026 a más pueblos indígenas de nuestra Amazonía y por qué no de la sierra también y por supuesto al sector privado, a los diferentes ministerios y para finalizar, para cerrar, a la cooperación internacional. Es absolutamente clave, es un pilar fundamental en este proceso que estamos nosotros liderando a nivel de nuestro país. Muchísimas gracias. The question. Pero cada cosa iroñaca, añaco tacro expo indígena, yamajeta, que irirori payeni, tema y pimantancharo, yamanate tanchari, irirori payeni, pinaperote tanchari, tema, ara te piaco heicharo y canta jeta irirori payeni, yo canakiri, charine temaro y tenioca, pueblos originarios, saiga jeta tzirejaka anam pichtik Perú. Iroñaca, tamecha menabaki iroñaca camantan, sí. Oralitura. Oralitura. Genki tsarenzi. Kaminti, perani y kenki sateni acharineiteni y kanti y atiribetani kaminti irihane ini y sabe que antami. Yama venta kotaritz meripe impoji piratzpe karimpa iritake ashitari. Ariorika ihate aparoni ashanike komitsate antamiki otimache iñana teri kaminti okanta betaka eru iñiris tempa iri ashtari maruni sabikatsiri antamiki aparoni kitaiteri komintsari imontsakari kaminti ari ikamitakiriri piratspe ibakayariri ishanika Yakana kiri kaminti meke ikanti no koi pimpena chamiro sheri impoji marikishi. Pohokana kenaro ancharoete ki inchato ara inchamentakira. Ari ikanta kerorioka komintsarika. Ikantita kaminti. Ikantiri komintsari. Osheki nama venta kotari kemari maniro. Impoji sakati, ariorika yamatsaita kiari, novirape heri piratspe, eiro, noini hahiritsi komintsari poshiniripe, aisati ari, ipiakia komintsatatsiri, eiro yareta hatsi, ibanko ki, eiro yareta hatsi. Karimpa yamatsata karira, zimeripe heri piratspe. Acharineiteni ikanti, irosa timeka itimi kaminti, antamipki, yama ventakotari tsimeripe heripiratspe, ariorika ihate ikomintsate ashanika antamiki, otimachi iñana tapakiri. Ipanchariri ibirape, ari okanta pintari ariki ihate, antamiki komintsaripe, y canta pakiri no koi pimpena yora pibira pe no vakai ariri no shanika irosa timeka y canta Oralitura. Genki tsarenzi.
Ari obera tapaka programa ashi anyane. Anyaba kahya pashniki kitaitiri kapchekta ideka sabaroki. Ero piaco heteros ero kapayeni. Pico hate pamena kotero a las redes sociales. Temati Facebook, Instagram, ejatita YouTube. Zimachi o correo te programa ka ashi anyane. Ero piaco heterosi. Anyaba kahya pashniki sabaro kapchekta idin. No ataba heta. Hadana.